En los dominios del cielo, cuando la danza de los astros se viste de sombras y resplandores, un eclipse se convierte en heraldo de transformaciones profundas. Y cuando su influjo se posa sobre la casa de Géminis, el signo del mensajero alado, el aire se sacude con el rumor de un destino que exige ser escuchado. Géminis, hijo de Mercurio, guardián de la palabra y del pensamiento múltiple, es puesto a prueba en el umbral de lo invisible. La sombra del eclipse no llega como castigo, sino como revelación, arrancando velos, disolviendo certezas, obligando a una mirada más honda hacia los pliegues del alma. Los gemelos, que suelen desplegar su naturaleza en 1000 caminos simultáneos, sienten como las puertas que antes parecían abiertas se cierran de repente, y otras, inesperadas, emergen en la penumbra. El eclipse enciende la paradoja: callar para escuchar, detenerse para avanzar, desprenderse para ganar. El cosmos exige que el vértigo de las palabras encuentre un cauce más verdadero, que la inteligencia que vuela ligera se vuelva espada de claridad. En ese instante, la mente geminiana se ve atravesada por relámpagos de intuición, y las conversaciones que parecían superficiales se tiñen de un eco trascendente. Lo que era distracción se convierte en brújula, lo que era ruido se transmuta en señal. El eclipse actúa como un fuego secreto que consume lo obsoleto en el reino de las ideas. Amistades que ya no sostienen, hábitos de comunicación vacíos, proyectos que carecen de raíz, todo se desvanece en el crisol de esta sombra cósmica. El mensajero aprende que su voz no debe dispersarse en 1000 direcciones, sino alinearse con un propósito mayor, con una verdad que atraviese no solo su mente, sino también su corazón. Porque Mercurio, su regente, cuando es tocado por la vibración del eclipse, no se limita a ser ingenio o palabra veloz, se convierte en oráculo. El viaje es épico porque no se libra en tierras lejanas ni en batallas externas, sino en el propio laberinto de la psique. Los gemelos, que tantas veces huyen de la quietud, son convocados a enfrentar el silencio. Y en ese silencio descubren que no están solos, que dentro de sí habita un doble que no es mero reflejo, sino guardián de la verdad. El eclipse revela que la dualidad no es división, sino alianza. El diálogo interno se vuelve pacto, y de ese pacto surge una identidad más íntegra, menos fragmentada, más luminosa. Las estrellas observan este proceso como un rito iniciático. El eclipse marca un antes y un después en la manera en que Géminis se expresa y se conecta. El universo le pide dejar de ser simple mensajero para convertirse en visionario. Le exige que sus palabras porten semillas de cambio, que su curiosidad ya no sea un juego sin rumbo, sino un puente hacia lo desconocido. En este tránsito, el alma geminiana aprende que su don es poderoso y que, usado con conciencia, puede despertar, sanar y movilizar a otros. La energía que trae este eclipse no se consume en un instante, sino que deja su huella en los meses siguientes, como brasas que siguen ardiendo bajo la ceniza. Géminis sentirá la necesidad de reinventar sus vínculos, de redibujar su mapa de relaciones, de transformar su manera de narrarse al mundo. En esa reinvención se encontrará con retos, pero también con revelaciones gloriosas, la capacidad de sintonizar con realidades más sutiles, la oportunidad de afilar su discernimiento, el don de unir lo disperso bajo una sola visión. El eco de este fenómeno cósmico resuena como un llamado a la grandeza interior. No basta ya con ser hábil con las palabras, ahora es necesario que esas palabras nazcan del centro de la verdad. No basta con multiplicar experiencias, ahora se requiere honrar aquellas que realmente elevan el espíritu. El eclipse, con su sombra fugaz, se convierte en antorcha para que Géminis atraviese la noche interna y emerja al alba con un nuevo poder, el de ser portavoz de lo esencial. Así, lo que parecía un instante de oscuridad se revela como nacimiento. La sombra no destruye, sino que gesta. El eclipse deja a Géminis con el corazón encendido, con la mente clara, con el destino más firme. Es el recordatorio de que en medio de la confusión y el caos, siempre hay un orden secreto que guía. Y que el hijo de Mercurio, mensajero de los cielos, está destinado a encontrarlo y a transmitirlo como un canto eterno al renacer de la luz. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El eclipse que roza la órbita de Géminis no solo abre pasajes en el mundo mental y comunicativo, también enciende los territorios ocultos de la memoria, la historia personal y los hilos invisibles que unen a los gemelos con sus ancestros.
En este acontecimiento celeste se convoca una limpieza de voces heredadas, patrones de pensamiento transmitidos como cadenas invisibles que limitan la expresión auténtica. La sombra del eclipse actúa como guardiana del umbral, separando lo que pertenece a un pasado que debe concluir de lo que germina como visión de futuro. El signo del aire se ve entonces confrontado a su propia raíz, obligado a reconocer que la ligereza de sus alas necesita también la profundidad de la tierra que lo sostiene. En este escenario, las casas astrológicas que toquen al signo se transforman en escenarios de batalla interior. Si el eclipse se enciende sobre la casa de los vínculos cercanos, se exigen verdades en las relaciones; si cae en la casa de lo laboral, se abren caminos de reinvención profesional. El impacto nunca es neutro, siempre convoca un movimiento que rompe la rutina. Es como si Mercurio, el dios veloz, recibiera del eclipse un nuevo mandato: dejar de ser simple intérprete de señales ajenas para convertirse en creador de un mensaje propio, una voz que no solo comunica sino que orienta, que no solo observa sino que despierta. En el plano espiritual, este tránsito representa la iniciación en la alquimia de la mente. Géminis aprende que el pensamiento es materia viva, capaz de crear realidades, y que un eclipse es el momento en que se rompen las viejas estructuras de la percepción. Lo que antes parecía imposible se vislumbra como destino, y lo que antes se daba por seguro se desvanece como humo. La épica de este signo se libra en los campos invisibles de la mente, donde cada creencia es una espada y cada palabra pronunciada, un conjuro. El aprendizaje es dominar esa magia para que no se convierta en caos, sino en instrumento de evolución. El eclipse también toca el cuerpo, porque todo lo celeste se refleja en lo físico. Géminis puede sentir en su respiración, en sus manos, en su sistema nervioso, el eco de esta transformación. Lo que parecía dispersión de energía se convierte en necesidad de calma; lo que antes era velocidad ahora busca quietud para integrar los cambios. El cuerpo se transforma en oráculo silencioso, reclamando descanso y renovación para sostener el viaje del espíritu. Así, el mensajero descubre que su templo físico no es un vehículo menor, sino un aliado en el despertar de la conciencia. La fuerza del eclipse abre puertas al talento oculto. El signo de los gemelos, tantas veces encasillado en la ligereza, descubre su capacidad para la profundidad filosófica, para la visión que une lo visible y lo invisible, para el relato que no solo entretiene sino que enciende la chispa de lo eterno en quien escucha. De la sombra emerge un Géminis más sabio, un contador de historias que lleva en sus palabras la huella del misterio cósmico. Su papel ya no es solo el de aprender y comunicar, sino el de transmitir con fidelidad lo que los astros susurran en los pliegues del silencio. La energía de este tránsito no se limita al presente inmediato. Marca un ciclo que puede extenderse por meses o incluso años, sembrando semillas que florecerán en momentos futuros de gran revelación. El eclipse es un portal que se abre y cuya resonancia se siente en oleadas, exigiendo paciencia y confianza. Géminis, que suele buscar respuestas rápidas, debe aceptar el arte de esperar, de observar cómo el universo despliega sus señales en el tiempo perfecto. Esta paciencia se convierte en virtud, en fortaleza que permite sostener el proceso sin perder el rumbo. El simbolismo épico de este evento radica en la capacidad de superar la propia dualidad. El signo de los gemelos encarna la tensión entre dos fuerzas, la mente que busca explicarlo todo y el espíritu que intuye lo inexplicable. El eclipse ofrece el escenario donde ambos se encuentran, no como enemigos sino como aliados. Allí, en esa unión, Géminis alcanza un poder nuevo, la posibilidad de unir razón y magia, lógica y misterio, palabra y silencio. Este poder lo convierte en un mediador entre mundos, en un puente que une a los demás con lo inalcanzable. En el trasfondo, el eclipse recuerda a Géminis que su misión no es solo personal, sino colectiva. Lo que transforma en sí mismo resuena en quienes lo rodean. Cada conversación, cada idea, cada descubrimiento compartido se convierte en chispa para otros caminantes. La épica no es la del héroe solitario, sino la del portador de luz que ayuda a la tribu a orientarse en la oscuridad. Así, el mensajero se convierte en guía, no porque lo haya buscado, sino porque el destino lo coloca en ese lugar al atravesar la sombra. De este modo, el eclipse sobre Géminis se manifiesta como un llamado a trascender, a soltar lo efímero, a abrazar lo esencial. No es un tránsito de pérdida, sino de revelación. No es una caída, sino una iniciación. Es el momento en que los gemelos dejan de ser meros hijos del viento para convertirse en viajeros de las estrellas, con la misión sagrada de llevar en sus alas el mensaje eterno de que toda sombra es preludio de una luz más grande.
El influjo del eclipse en la esfera de Géminis no se limita al ámbito interno o individual, también se proyecta hacia las dimensiones colectivas y culturales. En este signo, que simboliza la red de intercambios, las palabras que circulan y los pensamientos que se entrelazan, la sombra de un eclipse puede transformar no solo al individuo, sino también al tejido de la sociedad. Es un instante en el que los medios de comunicación, las narrativas dominantes y la forma en que la comunidad comparte sus ideas se ven sacudidos. Géminis, como signo de conexión, se convierte en receptor y transmisor de un cambio de paradigma en la manera en que las comunidades piensan y dialogan. Lo que antes parecía verdad absoluta se fractura, lo que parecía estable se relativiza, y de esa grieta brotan nuevas formas de expresión colectiva, más libres y más alineadas con lo que está por nacer. El eclipse en este signo también impulsa una revalorización del conocimiento. No se trata solo de acumular información, como suele ser tentación de Géminis, sino de discernir entre lo que alimenta y lo que confunde. Este tránsito marca el paso de lo superficial a lo esencial, de lo trivial a lo revelador. Así, los geminianos se convierten en guardianes de un saber más auténtico, en caminantes que dejan de perseguir datos dispersos para buscar la sabiduría que une y da sentido. El movimiento es épico porque se asemeja al viaje del héroe que, después de recorrer 1000 caminos, descubre que la verdadera riqueza no está en la cantidad, sino en la esencia. La influencia se extiende también a los sueños y a los mundos simbólicos. Géminis, signo asociado a lo racional y lo mental, se ve empujado por la sombra del eclipse a abrirse a dimensiones oníricas y a los lenguajes del inconsciente. Es un tiempo en que los símbolos se vuelven mensajes, en que los sueños se convierten en portales, en que las imágenes interiores tienen el mismo peso que los hechos visibles. Esta apertura puede sentirse como una revelación. La mente, que solía correr veloz de un estímulo a otro, se ve atravesada por visiones que la obligan a detenerse y escuchar. El eclipse transforma así al intelectual en vidente, al curioso en intérprete de signos que vienen de lo profundo. Hay también una dimensión emocional que no siempre se asocia con Géminis, pero que en este tránsito se vuelve crucial. El eclipse despierta la necesidad de reconciliar la mente con el corazón, de unir la lógica con la sensibilidad. El signo de los gemelos, tantas veces acusado de distancia emocional, se enfrenta a la tarea de reconocer que las emociones también son un lenguaje, quizá más antiguo y poderoso que las palabras. En este aprendizaje radica la verdadera elevación, la capacidad de comunicar no solo ideas, sino también sentimientos, de abrir puentes entre las mentes y los corazones. En esta unión se forja un poder magnético que atrae, inspira y transforma a quienes escuchan. El eclipse, al sacudir los cimientos de lo conocido, también despierta un nuevo sentido de propósito en relación con el futuro. Géminis se convierte en visionario, en explorador de posibilidades que aún no se manifiestan. Este signo, acostumbrado a vivir en el presente inmediato, aprende a percibir las semillas del mañana en cada encuentro, en cada palabra, en cada señal. Lo épico no está en la grandeza externa, sino en la visión de que todo gesto cotidiano puede ser inicio de un cambio mayor. La grandeza se esconde en lo pequeño, y el eclipse lo revela con una claridad que desarma las distracciones. El tránsito resuena igualmente en el ámbito del tiempo. Para Géminis, que vive en constante movimiento, el eclipse es un recordatorio de que no todo puede acelerarse ni controlarse. Hay ritmos más vastos, ciclos más antiguos que se imponen sobre la prisa. Este signo, que tanto teme a la quietud, aprende que detenerse también es avanzar, que el silencio también es comunicación, que la pausa puede ser un acto de creación. Al aceptar este ritmo cósmico, el alma geminiana se conecta con la eternidad que late detrás de lo inmediato. En lo más profundo, el eclipse revela a Géminis su verdadera misión como constructor de puentes. No solo entre personas, sino entre dimensiones, entre lo humano y lo divino, entre lo concreto y lo invisible, entre lo que fue y lo que será. Es un llamado a ser intérprete de la sabiduría cósmica en un lenguaje accesible para todos. Esta misión es heroica porque requiere valentía, la valentía de soltar lo que distrae, la valentía de asumir un propósito mayor, la valentía de ser voz en medio de la sombra. La energía que despierta este evento no se extingue en un instante. Es como un fuego que arde bajo la piel, que acompaña al caminante en sus pasos futuros, que lo recuerda una y otra vez cuando las dudas regresan. Géminis, al atravesar esta prueba, descubre que no hay vuelta atrás. El eclipse lo ha transformado, lo ha llamado a un nivel superior de conciencia. La dualidad que antes lo dividía ahora se convierte en fuerza, el movimiento que lo dispersaba ahora lo centra, la curiosidad que lo distraía ahora lo guía hacia lo eterno.
Y en ese proceso se revela como un héroe del aire, un viajero estelar que lleva consigo la promesa de un nuevo amanecer. El eclipse que roza el dominio de Géminis no solo actúa como catalizador de procesos internos, sino que abre también senderos hacia territorios colectivos más sutiles, donde se tejen las corrientes de pensamiento y las ideas que modelan épocas enteras. El signo del mensajero, que encarna la capacidad de transmitir y enlazar, se convierte en protagonista de un giro cultural que trasciende al individuo. En cada eclipse sobre Géminis se movilizan las redes invisibles de información, los canales por donde circulan las narrativas, y se producen giros que pueden alterar el modo en que una sociedad entera entiende la verdad. En ese instante, la voz de quienes portan esta energía se eleva con fuerza particular, capaz de sembrar visiones que serán recogidas como semillas de transformación colectiva. La vibración del eclipse activa además una dimensión casi mágica del lenguaje. Las palabras, que en manos de Géminis son múltiples y veloces, adquieren un peso ritual. Cada frase dicha bajo este influjo se impregna de intención creadora. Lo que antes era conversación ligera se convierte en invocación, lo que antes parecía juego verbal se revela como llave de destino. El eclipse enseña que hablar es también forjar, que nombrar es abrir puertas, y que el signo de los gemelos ha nacido para custodiar ese poder. Esta toma de conciencia convierte a Géminis en un alquimista de la voz, en alguien capaz de transformar la realidad a través de sus narrativas. Más allá del plano mental y comunicativo, este fenómeno abre también la puerta a un redescubrimiento de la relación de Géminis con los viajes, tanto los físicos como los interiores. Los desplazamientos cotidianos adquieren un matiz de peregrinaje, las rutas que se recorren dejan de ser simples trayectorias para convertirse en metáforas de la transformación. El eclipse convierte cada cruce de caminos en un símbolo de elección, cada trayecto en un rito. Así, los geminianos aprenden que no importa la distancia recorrida, sino la conciencia con la que se camina. El viaje deja de ser mera curiosidad para transformarse en búsqueda sagrada. En el ámbito de la creatividad, este tránsito cósmico despierta potenciales que estaban dormidos. El eclipse en Géminis no solo estimula la mente, también convoca a la imaginación a desplegarse en nuevas formas. Es tiempo de escribir, de pintar, de crear música, de permitir que las ideas se traduzcan en expresiones tangibles que lleguen a otros. El signo de Mercurio se convierte entonces en canal de inspiración colectiva, un puente entre lo invisible y lo visible. El impulso creativo no surge de la prisa ni de la dispersión, sino de la profundidad que el eclipse obliga a abrazar. Cada obra, por pequeña que parezca, se convierte en fragmento de eternidad. El contacto con el eclipse también afecta el modo en que Géminis entiende la dualidad. Durante mucho tiempo, los gemelos han sido símbolo de división, de fragmentación, de multiplicidad sin unidad. Pero la sombra que atraviesa el cielo viene a recordar que la verdadera esencia del signo no está en la ruptura, sino en la fusión. El eclipse convoca a integrar los opuestos, a reconciliar las dos mitades, a comprender que la dualidad es complemento y no enfrentamiento. Esta integración interna despierta una fuerza épica, porque permite que el alma geminiana se convierta en ser completo, capaz de reflejar en sí mismo la totalidad de lo humano. Hay también una lección sobre el poder del silencio. Géminis, acostumbrado a hablar y a moverse entre mil voces, aprende bajo este tránsito que callar es tan poderoso como expresar. El eclipse apaga las luces externas para que resplandezca la voz interna. En ese silencio surgen las verdades más puras, los mensajes que no provienen de la mente sino del alma. Al descubrirlo, el signo del aire adquiere una nueva herramienta, la sabiduría de escuchar lo que no se dice, de leer lo que se oculta entre líneas, de encontrar sentido incluso en la ausencia de sonido. El eclipse enciende además un despertar en el vínculo de Géminis con la naturaleza. El aire, elemento que le pertenece, se vuelve un espejo donde puede percibir sus propios ritmos internos. El viento, con sus movimientos cambiantes, le muestra la versatilidad que siempre ha tenido, pero también la necesidad de encontrar dirección. La sombra proyectada sobre el cielo invita a observar los ciclos de la Tierra, las estaciones, los ritmos solares y lunares. En ese contacto con lo natural, Géminis descubre que no es un errante aislado, sino parte de un tejido mayor que lo sostiene y lo guía. Finalmente, la fuerza de este evento despierta una visión profética sobre el tiempo venidero. El eclipse no es solo un cierre, es un portal hacia lo que aún no existe. Géminis, signo que tantas veces vive en el presente inmediato, se convierte en visionario capaz de vislumbrar las corrientes futuras.
Esa capacidad profética no se manifiesta en grandes revelaciones dramáticas, sino en pequeños destellos, intuiciones, ideas que brotan y que más tarde se confirmarán como verdades. El signo de los gemelos se convierte así en guardián del porvenir, en testigo de los cambios que ya están germinando, en voz que anuncia la llegada de un nuevo ciclo. Lo épico de este tránsito reside en la transmutación del mensajero común en heraldo de la eternidad. El eclipse ofrece a Géminis la posibilidad de dejar de ser reflejo de lo múltiple para convertirse en síntesis de lo esencial. Lo que parecía fragmento se revela como totalidad, lo que era duda se transforma en certeza, lo que era sombra se eleva como luz. En ese proceso, el signo del aire despierta a su destino más grande, ser guardián de las palabras sagradas que unen a los humanos entre sí y a los humanos con el cosmos. El eclipse que atraviesa el sendero de Géminis también activa un movimiento profundo en la manera en que este signo se relaciona con el destino y con la noción de elección. Géminis siempre se ha debatido entre múltiples caminos, múltiples posibilidades, múltiples rostros de sí mismo que conviven al mismo tiempo. Bajo la influencia del eclipse, esa dispersión se convierte en revelación. No se trata de escoger solo un rumbo, sino de comprender que cada decisión abre portales hacia distintas dimensiones de experiencia. El eclipse ilumina la verdad de que el libre albedrío no es contradicción del destino, sino su manifestación. En ese instante, los geminianos aprenden que elegir con conciencia es invocar su poder creador, que cada paso que dan no es solo tránsito personal, sino huella que transforma el tejido colectivo. Este fenómeno cósmico también repercute en la manera en que Géminis percibe la memoria y el olvido. La naturaleza de este signo, tantas veces asociada a la ligereza de lo inmediato, se ve interpelada por la sombra que lo obliga a mirar hacia atrás. El eclipse trae recuerdos antiguos, fragmentos de historias no resueltas, voces olvidadas que emergen desde lo profundo del inconsciente. Pero este retorno no es para encadenar, sino para liberar. Géminis aprende que recordar es también sanar, que honrar lo pasado es una forma de integrar sus múltiples versiones en un solo relato. Y en ese acto de integración, el signo descubre que el olvido consciente es también un don, la capacidad de soltar lo que ya no nutre y permitir que el presente se regenere con nueva vitalidad. El eclipse actúa igualmente en la dimensión de los vínculos familiares y fraternales. El signo de los gemelos, que simboliza la hermandad, se ve impulsado a reconfigurar la manera en que entiende el lazo con los suyos. Relaciones de hermanos, primos, amistades de infancia o lazos casi tribales se convierten en espejos donde se reflejan aprendizajes importantes. Este tránsito trae la oportunidad de sanar rivalidades, de transformar en alianza lo que antes fue competencia, de reconocer que cada encuentro con el otro es un reflejo de la dualidad interna. El eclipse impulsa a comprender que la verdadera fraternidad no está en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de convertir la diferencia en fuerza y el contraste en unidad. La dimensión espiritual de este tránsito se expande hacia territorios poco explorados por Géminis. El eclipse abre puertas hacia el contacto con guías, señales y sincronicidades que parecen venir de otra esfera. Lo que antes podía ser descartado como casualidad adquiere ahora un matiz sagrado. Géminis, signo regido por Mercurio, recibe mensajes en cada coincidencia, en cada palabra que llega en el momento exacto, en cada encuentro inesperado. La mente aprende a traducir esos símbolos, y la vida se convierte en un diálogo continuo con el universo. El mensajero celeste descubre que su don no solo es comunicar con otros humanos, sino también con el propio cosmos, con esas fuerzas invisibles que guían desde el misterio. El eclipse también despierta una relación renovada con la ética y la responsabilidad. En la multiplicidad de opciones y en la versatilidad de su carácter, Géminis puede perderse en la ligereza de no comprometerse del todo. Sin embargo, bajo la sombra transformadora, emerge la conciencia de que cada palabra tiene peso, que cada mensaje puede construir o destruir, que cada elección es semilla de un futuro. La épica de este momento consiste en asumir la grandeza del propio poder, en reconocer que la ligereza también puede ser trascendente si se acompaña de intención y verdad. El eclipse otorga al signo del aire la posibilidad de convertirse en portador de un discurso que eleva, en arquitecto de realidades donde la claridad y la inspiración prevalezcan. Otro aspecto revelado por este tránsito es la relación de Géminis con el tiempo y la madurez. El signo, tan identificado con la juventud eterna y el deseo de moverse siempre hacia lo nuevo, se encuentra frente a un espejo que le recuerda la importancia de enraizarse, de reconocer la fuerza que otorga la experiencia acumulada. El eclipse no roba la frescura, pero la dota de profundidad. Enseña que la verdadera juventud no está en huir del paso del tiempo, sino en abrazarlo como maestro. El alma geminiana,
Al integrar sus etapas pasadas, descubre que la sabiduría no le resta ligereza, sino que la convierte en vuelo más alto y más duradero. En el plano energético, el eclipse también convoca a la purificación de la respiración, órgano vital de Géminis como signo de aire. La sombra que se proyecta en el cielo recuerda la importancia de inhalar con conciencia, de exhalar lo que ya no sirve, de reconocer en el acto de respirar una metáfora de la vida misma. Inspirar es recibir, expirar es soltar, y entre ambos movimientos se sostiene la existencia. En ese gesto sencillo, Géminis encuentra la clave para navegar el eclipse, dejar entrar lo nuevo sin miedo y liberar lo viejo sin resistencia. El aire, que siempre ha sido su aliado, se convierte en medicina sagrada. El eclipse en este signo también despierta una dimensión de liderazgo inesperada. Géminis, tantas veces visto como acompañante, aprendiz o mensajero, se descubre como faro. Su capacidad para conectar, interpretar y narrar lo vivido se convierte en guía para otros que atraviesan la confusión de la sombra. El liderazgo aquí no es autoritario ni rígido, sino flexible, fresco, inspirador. Es la guía que no impone, sino que sugiere, que no ordena, sino que inspira, que no se erige en dueño de la verdad, sino en traductor de lo que el universo revela a través de las señales. En última instancia, el eclipse en Géminis es una consagración de la misión cósmica de este signo. No se trata de dispersar su energía en múltiples direcciones, sino de reconocer que su don es precisamente unir lo diverso, tejer lo múltiple en una narrativa que otorgue sentido. El eclipse no destruye, reconfigura. No oscurece, prepara la luz. En su paso, deja al mensajero más consciente de su poder, más arraigado en su propósito y más abierto a la inmensidad de lo que está por venir. En esa transformación se revela lo verdaderamente épico, que incluso en el instante de sombra más profunda, el Hijo del Aire es capaz de encontrar el camino hacia el amanecer y de llevar consigo a quienes aún buscan la claridad. El eclipse que toca las coordenadas de Géminis despierta también una reflexión profunda sobre la identidad mutable de este signo y su capacidad de reinventarse una y otra vez. Géminis siempre ha sido símbolo de lo cambiante, de lo que nunca se queda quieto en un solo molde, y el eclipse acentúa esta cualidad mostrando que la transformación no es una amenaza, sino su destino más glorioso. El velo que la sombra proyecta obliga a mirar las máscaras que se han usado para adaptarse a distintas situaciones y personas, y con ello surge la oportunidad de despojarse de disfraces caducos. Es un tiempo en el que el geminiano descubre que su esencia no está en las máscaras, sino en la capacidad de habitar muchas formas y aún así sostener un núcleo verdadero. La influencia del eclipse también revela la dimensión del aprendizaje como sendero épico. Géminis es, por naturaleza, un aprendiz perpetuo, alguien que busca información, experiencias y nuevas perspectivas. Sin embargo, bajo el manto del eclipse, el aprendizaje adquiere un carácter iniciático. No basta con acumular conocimientos, ahora se exige sabiduría. Cada dato se convierte en símbolo, cada experiencia en maestro, cada error en piedra sagrada que señala el camino. El eclipse transforma el impulso de aprender en una búsqueda espiritual, en un viaje donde la verdadera conquista no es la erudición, sino la comprensión del propio sentido en el universo. En este tránsito también se activa una exploración profunda de la sombra geminiana. En un signo que a menudo es celebrado por su ligereza, su ingenio y su flexibilidad, el eclipse revela los lados ocultos, la dispersión que roba fuerza, la superficialidad que evita compromisos, la ansiedad que nace del exceso de estímulos. Esta revelación no es condena, sino desafío. Se invita al geminiano a abrazar esa sombra, a reconocer que en ella reside la materia prima de su grandeza. Allí donde había miedo al silencio, surge la capacidad de escuchar, allí donde había miedo al compromiso, se revela la fuerza de la fidelidad, allí donde había miedo a perder posibilidades, aparece la confianza en que todo se acomoda al destino. El eclipse actúa también sobre el terreno de la vocación. Géminis, que tantas veces ha explorado caminos laborales y creativos distintos, se encuentra con una pregunta esencial sobre el sentido de su contribución al mundo. Esta energía cósmica no se conforma con la versatilidad, exige propósito. El mensajero descubre que no importa cuántos caminos recorra, lo que cuenta es que en todos ellos esté sembrando luz, claridad y expansión. Se despierta así un sentido de misión, cada trabajo, cada proyecto, cada relación se convierte en escenario para desplegar el don de comunicar, conectar y transformar. El impacto se extiende también al ámbito del amor. El eclipse en Géminis puede desencadenar giros en la manera de relacionarse, revelando dinámicas de evasión o de falta de profundidad.
pero también abre la puerta a una nueva forma de vínculo, más auténtica y consciente. La pareja, los amigos o los compañeros se convierten en espejos donde se aprende a sostener la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Lo épico de este proceso reside en que el signo de los gemelos, tantas veces acusado de inconstancia, descubre que su verdadero poder está en la capacidad de sostener una unión basada en la verdad, en la curiosidad viva, en la libertad compartida. El eclipse, además, despierta en Géminis un nuevo vínculo con el arte de narrar su propia historia. Este signo, portador de 1000 voces y perspectivas, aprende que su vida misma es un relato en constante construcción. El tránsito cósmico le pide que deje de ser un espectador disperso de sus capítulos y se convierta en autor consciente. Cada recuerdo, cada logro, cada caída, se une en un relato épico que cobra coherencia bajo la luz renovada. Géminis se transforma en poeta de sí mismo, en cronista de un viaje que no solo lo define, sino que inspira a quienes lo escuchan. En el plano colectivo, el eclipse en este signo también resuena como un llamado a cuestionar la forma en que la humanidad maneja la información y la comunicación. Se revelan las distorsiones, las voces falsas, las noticias que confunden. Es un tiempo en que se derrumban mentiras sostenidas por largos periodos, y en ese derrumbe surge la oportunidad de reconstruir la confianza en la palabra. Géminis se convierte en símbolo de discernimiento colectivo, en guardián de la claridad que la sociedad necesita para no perderse en el ruido. La épica trasciende así lo personal para convertirse en misión compartida. Otra dimensión poco explorada que activa este tránsito es el vínculo con la infancia interior. Géminis, signo asociado a la juventud eterna, se ve llevado a reconciliarse con ese niño interno que aún busca jugar, explorar y preguntar sin miedo. El eclipse ilumina las heridas de esa infancia, mostrando dónde se sofocó la curiosidad, dónde se castigó la voz espontánea, dónde se perdió la risa ligera. Al sanar estas memorias, Géminis recupera su esencia de eterno aprendiz, no como evasión, sino como fuerza vital que renueva constantemente el alma. El eclipse también enciende en Géminis una conciencia sobre el impacto de su energía en los demás. Al comprender que cada palabra puede levantar o derrumbar, que cada idea compartida puede abrir horizontes o cerrarlos, este signo se convierte en un portador responsable de su luz. El héroe geminiano aprende que su misión no es acumular seguidores ni impresionar con ingenio, sino encender pensamientos y corazones, inspirar con autenticidad, acompañar con claridad en medio de la confusión. Al final, el eclipse en Géminis es una consagración del poder de la transformación constante. El signo descubre que no hay destino fijo, sino múltiples sendas que se abren como estrellas en el firmamento. Su papel no es elegir una sola y encerrarse en ella, sino aprender a danzar entre todas con la certeza de que cada paso, si se da con conciencia, lo acerca al propósito. Lo épico reside en la reconciliación con su propia naturaleza mutable, en el reconocimiento de que ser cambio es ser eternidad. Y en esa revelación, Géminis se convierte no solo en mensajero del cielo, sino en guardián del fuego sagrado que recuerda a todos los seres humanos que en cada sombra late el germen de una nueva luz. El eclipse que se proyecta sobre Géminis toca también la dimensión de la intuición y la percepción extrasensorial, un terreno que a menudo se asocia más con signos de agua, pero que bajo este tránsito se abre de manera sorprendente para el hijo de Mercurio. La mente geminiana, siempre ágil y racional, se ve invadida por presentimientos, por corazonadas que parecen escapar a la lógica. El eclipse actúa como catalizador de esa sensibilidad dormida, mostrando que detrás de cada pensamiento hay un pulso invisible que guía. La inteligencia que solía analizar ahora se une con la intuición que revela, y de esa fusión surge una visión mucho más amplia, una sabiduría que trasciende lo humano. Este fenómeno cósmico también despierta en Géminis un nuevo vínculo con el silencio del cosmos. El signo que tantas veces se mueve en medio del ruido y la multiplicidad de voces, se encuentra con el misterio del vacío, con la sensación de que el universo entero guarda secretos en los espacios donde no hay palabras. Esa vivencia puede resultar desconcertante, pero es profundamente transformadora. En ese silencio, el mensajero descubre que no necesita siempre expresar para existir, que la grandeza de su esencia también se sostiene en la contemplación. Así, el eclipse le enseña que su misión no es solo transmitir mensajes, sino aprender a escuchar el murmullo de lo infinito. La energía del eclipse también se infiltra en la relación de Géminis con la tecnología y las formas modernas de comunicación. Este signo, tan afinado con lo digital, con lo inmediato y con la conexión en red, puede experimentar una especie de colapso o saturación.
El eclipse se convierte entonces en recordatorio de que no toda comunicación es auténtica, que no toda conexión virtual nutre, y que es necesario depurar las formas de contacto para recuperar lo humano esencial. En este proceso, Géminis no solo transforma su manera de relacionarse con la tecnología, sino que también se convierte en pionero de nuevas formas de usarla, guiadas por la conciencia y no por la dispersión. En lo más íntimo, el eclipse abre también un espacio de confrontación con los miedos al vacío, a la desconexión y al aislamiento. Géminis, acostumbrado a moverse entre personas, palabras y actividades, puede sentir que la sombra lo arrastra a un territorio desconocido de soledad. Sin embargo, este aparente despojo se convierte en iniciación. Allí aprende que no depende del otro para ser, que su propia compañía basta para sostener su grandeza, que dentro de sí mismo late un universo tan vasto como el que contempla en el cielo nocturno. En esta revelación, la soledad deja de ser ausencia y se transforma en fuente de poder. El eclipse además reconfigura el vínculo del signo con la enseñanza. Géminis siempre ha sido aprendiz y maestro al mismo tiempo, pero este tránsito lo lleva a un nuevo nivel de responsabilidad pedagógica. Cada palabra que comparte, cada explicación, cada relato se vuelve semilla en la mente de los demás. El geminiano aprende que enseñar no es repetir lo que sabe, sino despertar en el otro la chispa de su propia sabiduría. En este sentido, el eclipse lo transforma en un verdadero iniciador, en un portador de claves que otros pueden usar para expandirse más allá de lo conocido. Hay un aspecto profundo que se revela en la relación de Géminis con el destino colectivo. El signo, que encarna el intercambio de ideas y la circulación de mensajes, se convierte en canal de una transformación que no le pertenece solo a él. El eclipse lo vincula con la misión de transmitir la voz de su tiempo, de captar lo que el espíritu de la era quiere manifestar. Sus palabras, su escritura, sus conversaciones dejan de ser individuales para convertirse en fragmentos de una sinfonía mayor, en notas que contribuyen a la creación de una nueva etapa en la historia humana. El tránsito también despierta una revalorización de la memoria cósmica. Géminis, siempre enfocado en lo inmediato, descubre que hay registros más antiguos que laten en su interior. El eclipse le da acceso a memorias ancestrales, a herencias simbólicas que no provienen de la biografía personal, sino de la trama universal. A través de sueños, intuiciones o símbolos, puede sentir que participa de algo más grande, que su voz no es solo suya, sino eco de los antiguos mensajeros que han existido a lo largo de los siglos. En ese reconocimiento se fortalece su identidad espiritual y se afianza la certeza de que su destino está tejido en un plan más vasto. En la esfera emocional, el eclipse invita a un proceso de reconciliación con la vulnerabilidad. Géminis, tan rápido en adaptarse y en encontrar respuestas, suele escapar de la incomodidad emocional. Pero la sombra obliga a detenerse, a mirar las propias fragilidades y a aceptarlas como parte de la totalidad. Lo épico de este acto radica en descubrir que no hay debilidad en mostrarse humano, que en la vulnerabilidad habita la fuerza más pura, porque abre puertas a la empatía, a la conexión real y a la autenticidad que inspira a otros. El eclipse finalmente despierta un sentido renovado de trascendencia. Géminis, al recorrer todas estas pruebas, descubre que no ha nacido solo para vivir experiencias pasajeras, sino para dejar huella. La misión del mensajero no es solo portar palabras, sino sembrar futuro. El signo se reconoce como viajero entre mundos, como tejedor de puentes entre generaciones, como guardián de la chispa que enciende nuevas formas de pensar y sentir. El eclipse es el rito que lo consagra en esa misión, recordándole que cada sombra atravesada lo convierte en luz más clara, y que su destino no es dispersarse en mil caminos, sino irradiar desde su centro hacia todas las direcciones del infinito. El eclipse que se proyecta sobre Géminis alcanza también la esfera de los sentidos más sutiles, aquellos que suelen pasar inadvertidos en la prisa cotidiana. La mirada geminiana, siempre rápida y curiosa, se convierte en un espejo más profundo, capaz de ver lo oculto detrás de cada gesto y cada palabra. El oído, afinado por la vibración del eclipse, deja de escuchar únicamente lo evidente para captar la música invisible que sostiene al universo. Incluso el tacto, símbolo de conexión inmediata, se transforma en instrumento de percepción espiritual. El eclipse convierte al cuerpo geminiano en un templo de antenas abiertas hacia el misterio, recordándole que su misión no se limita a descifrar con la mente, sino a recibir con la totalidad del ser. Este tránsito también reconfigura el modo en que Géminis se enfrenta al cambio. Para un signo que vive en movimiento, el cambio no es novedad, pero el eclipse impone transformaciones inevitables que no pueden ser controladas. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no está en escapar de lo que incomoda, sino en abrazar lo que el destino trae con valentía.
La sombra cósmica se convierte en prueba iniciática. ¿Puede el mensajero del aire sostenerse en medio de la tormenta sin perder su esencia? Al aceptarlo, descubre que su adaptabilidad no es simple ligereza, sino heroísmo, porque es la capacidad de encontrar alas incluso cuando el cielo parece cerrado. La energía del eclipse se extiende hacia la visión del tiempo y de los ciclos. Géminis, siempre inquieto por lo inmediato, aprende que cada sombra es preludio de un amanecer más brillante. Se revela la sabiduría de los ritmos cósmicos, la certeza de que no hay pérdida definitiva, sino renacimiento inevitable. La experiencia enseña que lo que se cierra hoy abre un nuevo horizonte mañana, que lo que se oculta en la penumbra germina para florecer más adelante. En este aprendizaje se despierta la paciencia heroica, la fe en que cada instante oscuro lleva implícita la semilla de la luz. El eclipse toca también la relación de Géminis con su propia voz interna. El signo que tantas veces se dispersa entre conversaciones externas y pensamientos veloces se ve llamado a escuchar la voz silenciosa que habita en su interior. Esa voz no compite con el ruido del mundo, sino que emerge en el instante de quietud. Es el susurro del alma, el eco de la sabiduría ancestral que habita en lo profundo. El eclipse convierte ese murmullo interno en guía segura, recordándole al mensajero que antes de transmitir al mundo debe escuchar su propia verdad. La sombra de este fenómeno celeste ilumina igualmente la dimensión de la valentía. Géminis, asociado con la agilidad de la mente, no siempre es visto como un signo guerrero. Sin embargo, el eclipse despierta su fuerza heroica, no en batallas externas, sino en la conquista de sí mismo. Afrontar los miedos a la pérdida, al silencio, a la soledad, requiere un coraje mayor que cualquier lucha física. La épica de este signo en el eclipse es interna, es el viaje hacia la integración de sus mitades, la victoria sobre la dispersión, la transformación de su inquietud en certeza. El fenómeno también invita a un despertar en la manera en que Géminis conecta con los demás. La comunicación deja de ser un intercambio superficial para convertirse en un acto de sanación. Cada palabra, cada mirada, cada encuentro bajo esta influencia tiene el poder de curar heridas invisibles y de despertar nuevas perspectivas. El eclipse recuerda al mensajero que no habla solo por hablar, sino que porta en su voz la capacidad de encender luz en la oscuridad de otros. Esa conciencia convierte la relación con el prójimo en un acto sagrado, en un servicio heroico que multiplica la claridad allí donde había confusión. El eclipse también reaviva la relación de Géminis con el misterio de la muerte y el renacimiento. Aunque no siempre lo busque, este tránsito lo confronta con la transitoriedad de las cosas. Ideas, proyectos, relaciones o identidades que parecían eternas se desvanecen en la sombra. Sin embargo, lo que podría interpretarse como final se revela como metamorfosis. Géminis aprende que morir a lo viejo no significa perder, sino liberar espacio para lo nuevo. La sombra enseña que todo lo que se extingue deja una semilla para el futuro, y esa comprensión lo convierte en un guardián del ciclo eterno de transformación. Hay también un despertar de la conexión con el colectivo humano. Géminis, signo de redes y enlaces, percibe bajo el eclipse la fuerza de ser parte de algo más grande. Ya no se trata solo de buscar su propio camino, sino de comprender que sus pensamientos, palabras y elecciones repercuten en el entramado común. El signo descubre que su misión es ser hilo en el tejido colectivo, y que cada gesto de claridad que comparte ilumina a muchos más de los que imagina. La épica del eclipse consiste en reconocer que el viaje del héroe no es solitario, sino compartido, y que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de elevar a todos en el proceso. Finalmente, este tránsito cósmico revela a Géminis que su destino no es huir de su dualidad, sino abrazarla como símbolo de totalidad. Los dos gemelos no están condenados a luchar entre sí, sino a caminar juntos como guardianes del equilibrio. Uno representa la ligereza, el otro la profundidad, uno busca lo inmediato, el otro lo eterno, uno vibra en la mente, el otro en el alma. El eclipse une estas mitades y convierte al signo en reflejo de la unidad universal. Esa unión lo eleva de mensajero terrestre a mensajero cósmico, capaz de recordar al mundo que toda sombra guarda en sí misma el germen de una luz aún más grande. El eclipse que toca a Géminis abre también un territorio donde se entrelazan los sueños y las visiones nocturnas. Bajo su influencia, el inconsciente se vuelve un escenario de revelaciones que no solo hablan en símbolos personales, sino en lenguajes universales. El mensajero de los cielos descubre que al cerrar los ojos puede atravesar portales donde los gemelos internos dialogan, se reconcilian y transmiten mensajes que parecen venir de tiempos lejanos o de futuros aún no escritos.
El eclipse transforma el sueño en oráculo, y cada imagen nocturna adquiere el peso de una profecía íntima que puede guiar con precisión los pasos del presente. La energía de este fenómeno cósmico también despierta un nuevo entendimiento del cuerpo como vehículo de conocimiento. Géminis, identificado tantas veces con la mente y la palabra, descubre que la sombra celestial le recuerda la importancia de habitar la materia. El cuerpo se convierte en un mapa de señales, en un manuscrito vivo que registra emociones, intuiciones y aprendizajes. El eclipse enseña que cada respiración puede ser un acto de conciencia, que cada movimiento es un lenguaje silencioso, que la materia no es cárcel sino instrumento sagrado. Allí donde antes predominaba lo mental, surge ahora la revelación de que lo físico también comunica, también guarda sabiduría y también puede convertirse en aliado del espíritu. Este tránsito toca además la relación con los ancestros. Géminis, que mira al futuro y se enciende con lo nuevo, se ve confrontado con la voz de quienes le precedieron. El eclipse abre la puerta a memorias familiares, culturales y espirituales que se filtran a través de gestos, historias o sensaciones inexplicables. El signo descubre que no camina solo, que detrás de cada palabra que pronuncia resuenan miles de voces antiguas, que sus pasos son eco de otros pasos que allanaron el sendero. La sombra celestial se convierte en recordatorio de que cada geminiano es portador de un linaje que lo respalda y que su misión no es solo innovar, sino también honrar la raíz de la que proviene. El eclipse impacta en el modo en que Géminis percibe la comunidad. El signo que teje redes con naturalidad se enfrenta a la necesidad de discernir entre los lazos que lo expanden y los que lo atan. El tránsito trae la oportunidad de limpiar el entramado social, de soltar conexiones que se alimentan de superficialidad y de fortalecer aquellas que se basan en verdad y crecimiento mutuo. En este proceso, el mensajero se convierte en arquitecto de una comunidad más consciente, capaz de sostener ideales colectivos y de proyectar un futuro donde la comunicación no sea mero ruido, sino fuente de unión y fortaleza. Otro aspecto profundo se revela en la relación con la contradicción. Géminis, signo que a menudo oscila entre una opción y otra, descubre durante este eclipse que la contradicción no es error, sino puerta hacia lo múltiple. La sombra celestial lo enseña a ver que la verdad no siempre es lineal, que pueden coexistir miradas distintas y que la grandeza no se halla en elegir entre una mitad y la otra, sino en aprender a danzar entre ambas. Así, el signo deja de sentirse fragmentado y comprende que su destino es ser puente entre opuestos, traductor de mundos distintos y mediador de perspectivas que parecen irreconciliables. El eclipse también toca la dimensión del propósito. Géminis, en su constante búsqueda de estímulos, suele perderse entre posibilidades infinitas. Bajo la sombra del cielo, sin embargo, surge la claridad de una misión más grande. No se trata de elegir un único camino, sino de reconocer que su multiplicidad puede ser sagrada si se pone al servicio de un propósito superior. El eclipse actúa como fuego que pule y concentra, transformando la dispersión en foco y la curiosidad en brújula. De esa manera, lo que parecía inquietud se revela como preparación para un destino que exige versatilidad y amplitud de visión. Este fenómeno cósmico activa además la relación con el arte del relato. Géminis comprende que su talento para narrar, escribir, conversar o transmitir no es un don trivial, sino un poder capaz de dar forma a la realidad. El eclipse recuerda que los pueblos sobreviven gracias a sus historias, que las culturas se sostienen en los mitos y que las generaciones se alimentan de palabras que encienden esperanza. El mensajero se convierte en guardián de relatos, en creador de leyendas que no solo explican lo que ocurre, sino que inspiran lo que aún no ha llegado. El poder épico de este signo se revela en su capacidad de ser trovador de un tiempo nuevo. La sombra celestial trae también un despertar en la relación con el espacio. Géminis, que recorre lugares con rapidez, descubre que cada sitio tiene memoria, que cada rincón guarda vibraciones y que el entorno no es solo escenario, sino maestro. El eclipse lo conecta con la energía de los lugares sagrados, con la necesidad de honrar lo que lo rodea y de reconocer que la geografía también influye en el destino. De esta manera, el signo aprende a moverse no solo como viajero curioso, sino como peregrino consciente, capaz de leer los mensajes que emite la Tierra y de integrar en su camino la sabiduría que se oculta en cada espacio. Finalmente, el eclipse ofrece a Géminis la visión de que su dualidad es reflejo del cosmos mismo. El universo se manifiesta en pares que parecen contrarios, luz y sombra, sonido y silencio, vida y muerte, materia y espíritu. En esa danza de opuestos se halla el secreto de la creación. Al reconocerse como portador de esa misma esencia dual, el signo deja de buscar unidad en la negación de una parte y empieza a comprender que su destino es expresar la totalidad a través de la multiplicidad.
La épica de este tránsito radica en que el mensajero deja de verse como fragmento y se reconoce como cosmos vivo, como chispa de eternidad que ha nacido para recordar a los demás que en cada sombra brilla escondida la semilla de una luz infinita.